Juan Antonio, enhorabuena por este nuevo mandato al frente de la patronal. ¿Qué hitos te marcas para este nuevo mandato? Son varios, pero si tengo que destacar alguno, llevamos mucho tiempo trabajando por conseguir seguridad jurídica en el sector. La verdad es que se quedaron pendientes de aprobación la ley que en su momento tanto el Partido Popular como ahora el Partido Socialista se comprometieron de alguna manera a aprobar, y este es uno de los retos fundamentales. Y luego yo creo que el gran reto es seguir trabajando para que el sector se modernice, mejore y conseguir que las viviendas sean accesibles para los jóvenes. Yo creo que hay una labor ingente que tenemos que desarrollar en este sentido, y son los dos grandes pilares en los que nos vamos a mover en esta legislatura. ¿Qué te gustaría conseguir cuando hagas balance estos próximos 4 años? Si tuvieras que hacer la carta de los Reyes Magos, ¿qué sería para ti lo prioritario? Haber conseguido la industrialización completa del sector para facilitar el acceso a la vivienda de los desfavorecidos, en este caso de los jóvenes. ¿Cómo está siendo la interlocución con las distintas administraciones desde tu puesto al frente de la patronal? Pues la verdad es que la interlocución con las distintas administraciones en los 3 niveles siempre es buena. Somos en ese sentido, yo creo que muy activos, muy dinámicos en el contacto diario que mantenemos con los 3 niveles, y no solamente a nivel autonómico en Madrid, sino en toda España también, y a través de las asociaciones provinciales. Y la verdad es que otra cosa es que nos hagan caso, pero el nivel de interlocución es fluido, es bueno, es fluido. Sí, ¿y notas receptividad a las demandas del sector? Sí, y yo creo que, por poner algún ejemplo, son receptivos, y el ejemplo yo creo que más claro lo hemos tenido en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid, con todas las modificaciones que se han llevado a cabo. La ley Ómnibus, que está pendiente de la aprobación, y esperemos que se apruebe en este mes de diciembre, y sobre todo todos los cambios normativos y de ordenanzas que se han hecho en el Ayuntamiento de Madrid para facilitar las gestiones de las licencias. Esto ha sido repetido exactamente igual en Andalucía. En Cataluña también se han hecho bastantes mejoras, y a propuesta nuestra de la asociación, y en ese sentido creemos pues, que es muy fluida la relación, y sobre todo que se tienen en cuenta principalmente porque lo que estamos planteando son cosas que tienen mucho sentido. Claro. A falta de unos días para que demos carpetazo al 2022, ¿qué balance haces del ejercicio? En general, se habla de un buen año, en términos generales, a nivel de compraventas, quitando un poco la coyuntura macroeconómica. ¿Qué balance general haces del año? El balance general es muy positivo, y de hecho no tenemos más que ver que en esta crisis el sector nuestro no ha sido el damnificado. Ha habido otros sectores que han salido bastante mal parados, pero el nuestro no ha sido el caso. Y unas manifestaciones que se han hecho en esta misma semana, donde se fiaba la recuperación económica a la buena marcha de nuestro sector, con lo cual, tanto a nivel de ventas, donde todo el mundo preveía que iba a ser un poco catastrófico con la subida de los tipos de interés, pues nos hemos dado cuenta que no ha sido así. No ha afectado ni la inflación ni la subida de tipos de interés. ¿Qué previsiones manejáis vosotros un poco de compraventas y de visados para el cierre del año? Para el cierre del año se va a mantener más o menos en los visados los mismos resultados que el año pasado, más o menos, variará 2% arriba, 2% abajo, más o menos. Y con respecto a compraventas, se están estimando en torno a las 600.000 unidades entre vivienda nueva y vivienda de segunda mano. Muy interesante también, y cabe reseñar el comportamiento de la costa en ese sentido, la cantidad, o lo que representa el porcentaje de compra de extranjeros de nuestro producto en costa. Estamos estimando entre un 12 y un 14% de las ventas totales están hechas por extranjeros. ¿Serían máximos? ¿Estaríamos hablando de máximos históricos? Estaríamos en máximos. Esto se ha venido un poco acentuando a raíz del teletrabajo, de la crisis energética, sí, y de que muchos extranjeros vienen a España para trabajar, que les sale más barato que
Se ha identificado a nuestro país, yo creo, como un país con una temporalidad, yo creo, vacacional que se ha ampliado. También el cambio climático hace mucho, porque las costas nuestras son de las que más horas de sol disfrutan. Y efectivamente, después de la pandemia, vimos cómo se incrementaba la posición de personas que trabajaban en Europa, que se han puesto a teletrabajar y que estiman que se está mucho más confortable y tienen una mayor calidad de vida en nuestro país teletrabajando que en los suyos de origen. Claro. ¿Estamos ante un cambio de ciclo en el sector inmobiliario? Muchos organismos así lo indican. Sin embargo, no prevén que la desaceleración sea catastrófica. ¿Estamos ante un cambio de signo? No, yo lo que creo que estamos ante una toma de decisiones prudentes, donde muchas empresas que tenían que lanzar productos, bueno, pues ante esta situación, ante una situación de prudencia, ya lo vivimos en el 2008, las lecciones aprendidas es protección de caja, eso es fundamental. Y muchas empresas lo que hacen es, van a lanzar los proyectos en las primeras ciudades donde saben que tienen garantizado la comercialización, y allí donde puedan tener algo más de duda en segundas plazas, pues a lo mejor alguna toma una decisión de paralización o de, más que de paralización, de ralentización del comienzo. Pero yo no creo que sea un cambio de ciclo. Es fundamental el conocer que el número de viviendas que estamos desarrollando nuevas, pues la verdad es que es un número muy pequeño para lo que se necesita realmente en nuestro país. Y luego hay otra cifra que es importante y que hay que tener en cuenta, la daba el INE hace unas semanas, respecto de la creación de hogares que va a haber en nuestro país en los próximos 15 años y el aumento de la población, no de carácter vegetativo, por creación de hogares de los propios españoles, de nacimiento de más personas, ¿no? Sino por la cantidad de inmigración que están estimando que va a venir. Y daban una cifra de un aumento de 5 millones de habitantes en los próximos 15 años. Es un aumento sustancial y que, lógicamente, va a dar un empujón tanto a la vivienda de obra nueva como a la de segunda mano, ¿no? De todas maneras, cabe destacar que la situación del sector no tiene nada que ver con la anterior crisis, que pilló a las empresas muy descapitalizadas, muy endeudadas, y a los bancos como estaban. Entonces, ahora no tiene nada que ver. Nada, para afrontar, tienen una situación más cómoda, un colchón más, ¿no? Sí, sin duda. Es lo que te comentaba, de las lecciones aprendidas de la anterior crisis. La protección de la caja ha sido fundamental durante todo este tiempo. Las empresas trabajamos por esa protección de caja y trabajamos por el desapalancamiento de nuestra actividad, con lo cual estamos en una situación financiera completamente diferente de lo que vivimos en el pasado. Se ha convertido la vivienda en un contexto de incertidumbre, en un valor refugio. Vuelve a ser, siempre lo ha sido, pero cabe destacar que a veces cuando las cosas no fluyen, ¿no?, la vivienda siempre emerge como un valor refugio, ¿no? Sí, es allí donde regresamos siempre cuando hay incertidumbres. Y la vivienda en este sentido siempre ha sido un valor refugio. No es un activo financiero, que no es que pierda su valor, es que se puede volatilizar. La vivienda podrá subir o podrá bajar, pero siempre la tienes ahí, es un bien tangible y físico. Y el inversor, y de hecho daban ayer cifras algunas de las consultoras de un aumento de la posición inversora en vivienda para el conocido Build to Rent para el año 2024, que daba un aumento realmente importante. Esta semana hemos conocido también la estadística de los notarios, eran datos de octubre. Es la primera estadística que ya arroja una caída del 5% en las compraventas y también en la concesión de hipotecas. Otras, sin embargo, van con más decalaje y de momento, bueno, te apuntan a subidas más moderadas, pero subidas. ¿Cuál es tu percepción? La percepción es de mantenimiento y de hecho, ya lo digo a nivel personal, en nuestra empresa el nivel de ventas de este año ha sido creciente. Lo que pasa que en esto de las estadísticas siempre hay que tener mucho cuidado, lo decías bien ahora, ¿no? Ellos son los primeros que dan referencias, pero fíjate todo lo que se produce en estas estadísticas. Primero, los contratos de compraventa,
que nosotros hacemos, eso se traduce luego en las escrituras, que luego unos meses más tarde se traduce en la de registros, y siempre hay un decalaje entre unas y otras. Puede haber caídas en segundas plazas, yo no digo que no, en segundas plazas, desde luego, y sobre todo más referenciada a vivienda usada que a vivienda nueva. En vivienda nueva no, porque daban las cotizadas el otro día ya un anticipo de sus números, ¿no? Pero totalmente vendido todo el producto de este año, obviamente, estamos a final del ciclo del ejercicio, pero es que para el año que viene ya daban algunos porcentajes del 96% de ventas realizadas de todo su stock, y para el año siguiente el 36% para el año 2024. Con lo cual, en la actividad de obra nueva, que es la que más nos atañe a nosotros como empresa, no va a haber caídas en absoluto. Y esto nos lleva a la siguiente reflexión: tampoco caídas en precio. Las empresas no tenemos ninguna necesidad de bajar precios, porque prácticamente todo el ejercicio que viene está hecho, y prácticamente la mitad del 24. Con lo cual yo no atisbo que vaya a haber bajadas de precio. No, de hecho muchos expertos dicen que va a haber subidas, porque al final es un problema de oferta y demanda. Hay muy poco suelo disponible, poca promoción para la demanda que hay, y eso empuja al alza los precios. Absolutamente, absolutamente. Y de hecho, si cogemos hemeroteca y vemos alguna manifestación que se hacía en algunos medios a mediados de año, cuando ya se empezó a atisbar las subidas de interés, pues todo el mundo decía que iba a haber una bajada de precios generalizada, y ha sido todo lo contrario, hay una subida. No tiene ningún sentido, puesto que hemos venido sufriendo durante todo este periodo de inflación subida de costes de materiales, el producto está vendido, luego no hay ninguna necesidad de bajar precios. Claro. Comentaban el otro día también que es posible que parte de las estadísticas que arrojan incrementos se vean motivadas porque los ciudadanos están adelantando un poco sus operaciones a la espera de que puedan subir más los tipos de interés. Sin embargo, otros dicen que, bueno, pues que si no tienen necesidad urgente, están retrasando sus decisiones de compra. ¿Cómo? La decisión de compra de la vivienda yo creo que se realiza cuando hay necesidad, y la necesidad aparece, o cuando hay una previsión de esa necesidad. No creo que los tipos de interés tengan mucho que ver, porque hoy, con todas las informaciones que se manejan, sabemos perfectamente cuándo los bancos centrales van a subir el tipo de interés, con lo cual hay una previsión clara. Lo que ocurre es que hemos estado acostumbrados a vivir en una situación de unos tipos de interés negativos, que eso, claro, no puede durar sine die. Los precios o los tipos de interés que tenemos ahora mismo, y donde preveemos y donde más o menos hay un consenso general que se van a estabilizar, no son, y que son bastante coyunturales, porque todas las manifestaciones que se escuchan a nivel macro es, oye, hay que subir los tipos de interés hasta una estabilización de la inflación, pero veremos enseguida otra vez otra senda bajista para no enfriar la economía demasiado. Con lo cual se percibe perfectamente que son subidas de tipo de interés muy coyuntural, y que probablemente, y ese es el consenso, a partir de finales del año que viene, año 24, empezaremos a ver esas bajadas. Con lo cual no creo que sea una problemática. Además, muchas personas ya eligieron en su momento tipos de intereses fijo, y ahora muchas están haciendo lo mismo, tipo de interés fijo para mantener la cuota, sí, la cuota estable, ¿no? Claro. Entonces, ¿no crees que vaya a haber una demanda embalsada en los próximos meses? Ya la hay, de hecho, sí, la demanda embalsada, llevamos años con una demanda embalsada. Entonces, esa es la que tenemos que desatascar, pero no por subida de tipos de interés o por la inflación o lo que esté ocurriendo con los precios de la vivienda, que, como se refleja, todavía no han pasado la línea roja, no han traspasado a nivel general en la geografía española, no han traspasado la línea del 35% de la renta dedicada de las familias a la compra de la vivienda o al alquiler. Lo que pasa es que hay una demanda envasada enorme de gente que todavía no tiene esa capacidad de acceso. Claro. Estamos cifrando en más de 2 millones de viviendas. En compra o en alquiler da exactamente lo mismo, pero esa demanda embalsada existe, y existe desde hace mucho tiempo, y es donde el sector tiene que trabajar.
para solventar ese problema. Claro. ¿Qué estimaciones hacéis un poco así, a grosso modo, al menos para el arranque de 2023? ¿Cómo creéis que van a evolucionar las compraventas, los precios? En vivienda nueva, muy mantenida y creo que subidas muy moderadas. No se pueden dar porcentajes porque cuando das un porcentaje luego te equivocas siempre. Pero si tenemos que dar un rango de subidas, yo creo que va a estar en torno entre el 2 y el 4% en vivienda nueva. Tengo más dudas. ¿En los precios, dices? En los precios. Tengo dudas respecto de la segunda mano, porque no es la misma situación la que pueden tener o la que podemos tener las empresas respecto de nuestro apalancamiento, la situación de nuestra caja, que la que puedan tener las familias en un momento determinado. Y ahí sí que, dependiendo de situaciones, puede haber bajadas de precio, pero en todo caso yo creo que muy leves. Luego además, claro, aparte de la subida de los tipos de interés y el encarecimiento de las hipotecas, se suma también la pérdida de poder adquisitivo general para hacer frente a muchos servicios, a la electricidad, a otros costes básicos, la cesta de la compra. ¿Qué evolución pensáis que va a tener esta situación? Afecta porque lo que estamos observando, y sobre todo en compra, es que las familias que acceden a la compra de una vivienda nueva, normalmente muchas vienen de reposición, es decir, tienen la capacidad porque han tenido capacidad de ahorro y lo tienen en su vivienda, y al vender esa vivienda tienen esa capacidad, y por tanto no les afecta demasiado el índice de precios en esa subida o la inflación o los tipos de interés, ¿no? Entonces lo que está ocurriendo, y es el drama de lo que estamos viviendo, es que se está desplazando esa capacidad de compra hacia una renta media o media alta, y dejando fuera a la media baja y a los jóvenes. Entonces, insisto que ahí es donde tenemos que trabajar para dar soluciones en un sector pues que sea capaz, a través de la mejora de sus procedimientos, contener, incluso reducir los precios de la vivienda. Por dar un dato, si nos cogemos una ciudad de las grandes, Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, es que solamente la inversión que representa el suelo y los impuestos es más del 60%. Entonces queda muy poco margen de maniobra para lo que es el sistema productivo, donde tenemos que trabajar mucho, y eso es otra de las funciones también de las asociaciones, es buscar soluciones para que todo lo que sea poner suelo a disposición, suelo finalista, que siempre es el debate, que si hay mucho suelo, hay poco, suelo hay mucho, pero finalista hay muy poco. Que eso, los procesos se mejoren, se digitalicen y que seamos capaces de poner suelo a disposición de una manera muchísimo más rápida. Eso es lo que haría bajar los precios. Porque, en vuestra opinión, ¿qué es lo que dificulta que salga suelo finalista al mercado? ¿La burocracia? Absolutamente. O sea, somos un país, en ese sentido, muy garantista con respecto a la normativa urbanística, y tenemos un exceso de regulación tremendo, que no va en favor de la seguridad jurídica, como decía al principio de la entrevista, porque uno de nuestros objetivos es que haya más seguridad jurídica de la que hay. Tanto exceso normativo lo único que hace es entorpecer clarísimamente y dificultar que se ponga suelo finalista a disposición. Podríamos poner 1000 ejemplos. Siempre el más icónico que se pone es el de Castellana Norte, con sus 27 años que lleva de proceso, pero la estrategia del sureste, o Arpo en Pozuelo, o lo que aconteció en su momento en Boadilla. En fin, tenemos 1000 ejemplos para poner de la tardanza que de media, si no tienes muchos problemas, viene a ser más o menos entre 10 y 12 años en poner suelo finalista. Ahí es donde radica el problema. Claro. Vosotros, ¿qué cálculos hacéis de la producción que sería saludable para una economía como la española y qué representa con respecto a la actual? Sería saludable entre 150.000 y 200.000. Rebajamos esa cifra hace 4 años a 120.000 por las situaciones económicas que teníamos saliendo de la crisis. Pero si tenemos que hablar de una cifra sana para mantener un equilibrio entre los hogares que se tienen que crear y la vivienda que se tiene que producir, estaría entre 150 y 200.000 viviendas. Ojo, en compra o en alquiler, para no hacer diferenciaciones. ¿Y ahora estamos? No, estamos lejísimos. Ahora estamos en visados, estaremos en 115.000 este año, y en obra terminada estamos entre 85 y 90.000 unidades. ¿Cómo se está afectando, por ejemplo, la subida de los tipos de interés al crédito promotor?
¿Estáis notando un encarecimiento? Claro, ha subido, sí. Ha subido de tener tipos reales negativos a lo que tenemos ahora más o menos, que estamos manejándonos en Euribor más 1,60, 1,50, 1,60. Entonces ha subido algo, pero nada que impida de alguna manera desarrollar con toda normalidad nuestra actividad. ¿Y estáis buscando fuentes de financiación alternativas o no ha subido tanto como para que busquéis opciones un poco... ¿O sí? No, las fuentes alternativas de financiación están en España, pero todavía son más caras que la financiación tradicional. Entonces, muchos fondos que se dedican a esta financiación alternativa están todavía en entornos entre el 7% y el 15% de interés. Suben a 2 dígitos. Eso hoy en día, con la configuración que tiene nuestro sector, o sea, que se sigue apostando por la banca tradicional. Se sigue apostando por la banca tradicional, sin ninguna duda. Hombre, no quiere decir que los fondos están ahí, ¿no? Y los fondos de préstamos alternativos, pero pueden ser casos, yo que diría que excepcionales. O igual compañías que están un poco más asfixiadas, ¿no? O que ven alguna oportunidad, y una de las características que tienen estas compañías que se dedican a esta financiación es la rapidez en la concesión de una financiación. Entonces, como el suelo es un bien escaso y difícil de conseguir, pues antes de que se vaya a una operación puede haber compañías que estimen oportuno, claro, por la rapidez en la concesión del crédito, para que no se les escape esa operación, ir a ella, ¿no? Pero no es lo normal. Claro. Te quería preguntar también un poco por el tema de los cambios que ha hecho el Gobierno en la ley de suelo para evitar, bueno, lo que va a hacer para evitar que los proyectos urbanísticos quedaran parados durante años y años o tumbados directamente por cambios que eran muy menores. Sí. Eso había sido una de las reclamaciones del sector. ¿Pensáis que es suficiente los cambios que se han hecho? ¿Se han quedado cortos? Se han quedado cortos. Sí es cierto que damos un paso hacia adelante en la seguridad jurídica respecto de la tramitación urbanística, pero no debe ser una ley como está ocurriendo cuando se apruebe, que todavía estamos para empezar el proceso de información pública. Es que tiene que ser una ley ad hoc, no algo que se meta en otra ley, una situación jurídica, que bienvenido sea, dicho de paso, porque va a reforzar la seguridad jurídica, pero necesitamos una ley exclusivamente que refuerce esa seguridad jurídica. ¿Qué tendría que tener esa ley? Es largo de comentar, porque además, como tenemos 17 leyes de suelo completamente diferentes, en cada caso, en cada autonomía tienes una casuística completamente diferente. Pero desde luego, fundamentalmente 2 cuestiones. Una, la que comentabas, o sea, que por un problema menor no devengue nulo todo el planeamiento de un plan general, por ejemplo, como ocurrió en el caso de Boadilla, que porque les faltaba el informe de género querían que todo el plan general quedase anulado. Eso, y entendemos que si falta un informe sectorial, lo que hay que hacer es, pues ese informe sectorial que se mejore, se modifique o haga las acciones que haya que hacer. Lo que no puede ser es retrotraer todas las actuaciones y anular absolutamente todo para ir al principio. Eso sería una cuestión. Y la otra cuestión que da seguridad jurídica es que en un urbanismo moderno, más flexible, tiene que existir las herramientas para que se puedan adecuar. Me explico. Tenemos muchísimo suelo que está vacante porque en algún momento, y pongo de ejemplo Madrid, que creo que es un buen ejemplo, tenemos un plan general del año 97 con unas reservas de suelos dedicadas a unos usos, donde la sociedad ha ido por otra línea de actuación completamente diferente y ya no tiene cabida esos usos en ese suelo, con lo cual están vacantes, están vacíos. Tener normativa o leyes que nos permitan un urbanismo más flexible para que de una manera rápida, ágil y eficaz se puedan cambiar los usos de esas parcelas que se han quedado obsoletas en cuanto a los mismos, sería fundamental. Actualmente, bueno, ya se ha moderado un poco, pero es verdad que el coste de los materiales ha tenido un impacto tremendo en el sector. Muchas veces la ausencia, porque no llegaban a tiempo. Unido al coste energético, ¿se van a ver paralizados algunas promociones o
por el contrario, el precio va a subir exponencialmente? No, no se van a paralizar promociones por ese motivo. Los precios ya están atemperándose de los materiales, en concreto aquellos que eran más difíciles de controlar, como era, por ejemplo, el acero, ¿no? Entonces ya se están atemperando clarísimamente. Creo que, curiosamente, en el mundo globalizado como el que tenemos, la situación que está viviendo China en la parálisis nos está afectando positivamente a nosotros, con lo cual yo no creo que eso sea un motivo de parálisis. Motivo de parálisis puede ser la duda que tengan las compañías a la hora de lanzar promociones en alguna plaza secundaria ante conocer cómo van a ser el desarrollo o las expectativas económicas del año que viene. Ahí es donde veo yo, pero no por subida de precios, no lo creo. ¿Y no se va a trasladar entonces en el precio este encarecimiento de los materiales? Lo que está ocurriendo es que teníamos un porcentaje que estaba más o menos entre el 20 y el 23% lo que había subido los costes de construcción hasta ahora, y lo que estamos viendo es que se está absorbiendo con esas subidas más o menos del 6-7% en función de las plazas. Por esa subida se absorbe una parte y la otra parte se absorbe en el margen de la compañía. Entonces, estamos viendo que normalmente en nuestro sector se trabajaba entre un 17 y un 18% de margen, y hoy estamos viendo operaciones que están en el 13-14% de margen. O sea que se ha disminuido los márgenes. Un poco las cifras que están dando las cotizadas, es verdad que están disminuyendo un poco las cifras que tenían con respecto al año pasado, y también algunas se están viendo afectadas por el tiempo de parálisis que hubo durante la pandemia, teniendo en cuenta que para producir una vivienda pues son una media de 2 años. ¿Qué evolución pensáis que van a tener los próximos meses? Respecto de entregas, no, yo creo que han anunciado un mantenimiento de las entregas importante, una reducción. Ellos, corrígeme si me equivoco, pero algunos de ellos anunciaron una reducción de ventas en un 15% de futuro, de las que hablamos que se tienen que entregar en el 24, pero mi reflexión respecto a esto es que son de las que se tienen que entregar en el 24 y que queda mucho tiempo hasta el 24, con lo cual yo no creo que vayan a tener un impacto muy negativo. Sí que es cierto que hay otra cosa que estoy viendo, que poco a poco van reduciendo sus stock de suelos y no están digamos que recomponiendo el stock de suelo al mismo tiempo que lo están vaciando. ¿Por qué? ¿Porque hay falta o porque ahora mismo...? Efectivamente, es que estamos ante una situación de necesidad de suelo en las grandes ciudades muy importante. Entonces es muy difícil conseguir operaciones, y somos muchos las empresas, los actores que estamos detrás de ese poco suelo que queda. Hay una dificultad. Claro. Hablabas antes del acceso a la vivienda de los jóvenes. ¿Qué debería hacer un poco el gobierno para conseguir de una forma real que los jóvenes puedan acceder a una vivienda cuando no tienen esa capacidad de ahorro inicial, pero sí pueden tener una solvencia futura para ir pagando? Aquí planteamos